Hermanos, hoy día vamos a estar analizando un poco acerca del mundo espiritual. Vamos a ver un poco la parte física que nos atañe, interesante, que también está ligado un poco con lo que podemos ver hoy día, que tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Qué son los demonios? ¿Qué son estas entidades? Porque hoy día se está confundiendo los demonios con los extraterrestres. Las personas ya empiezan a olvidar lo que era la palabra demonio y lo empiezan a asociar con algo que te puede traer fortuna, algo que te puede traer un beneficio. Si tú logras tener un demonio atrapado, un demonio encapsulado, la televisión, la media te ha mostrado que ese te puede conceder los deseos. De ahí vienen muchas historias en el folclore en los cuales se han capturado duendes y dicen que detrás de cada duende está una olla de oro al final del arco iris. Y si tú encuentras esa olla de oro, es para ti. Hay un duende o una comunidad de duendes que las cuidan. Eso te dice la mitología, el folclore. Cuando me toca ir a estos lugares de bosque, a veces a buscar mis hierbas, en las cuales me sirvo mis infusiones, me encuentro con lugares en los cuales hay piedra sobre piedra, como que alguien tomó piedra y las puso ordenaditas, de tal forma que tú dices, esto lo hizo alguien pasó por aquí y se puso a jugar con las piedras y las ordenó de tal forma. Mira tu entorno y llegar a esos lugares no cualquiera llega, y lo encuentras a veces en lugares bien escabrosos, que no es fácil llegar. Recolectar todas esas piedras, tienes que moverte por distintos lados del lugar donde estás para juntar piedra, porque generalmente es más vegetación que piedra. Los árboles van cayendo su follaje y eso se va convirtiendo en tierra de hoja, en compot, pero no hay piedra. Las piedras están muy abajo, porque esos lugares que están años y años que la gente no va, pero tú encuentras ese tipo de piedras y dices, ¿de dónde sacan las piedras? Cuando me pasó a mí por primera vez, yo estaba muy joven y empecé a ver estos lugares extraños, arreglados de tal forma. Empecé a investigar y me di cuenta de que había un mundo en el cual no se nos enseñaba, un mundo secreto, un mundo invisible. Y es el mundo mágico que te presenta la ciencia ficción o los libros de cuentos de hadas, en los cuales te presentan los duendes, las hadas que tienen estas alitas como campanita, como Tinkerbell, y te muestran mundos completamente diferentes a los que tú puedes ver con tus ojos. De esto la ciencia, el cine ha hecho muchas películas, y hay una investigación de un doctor también que descubre todo este tipo de criaturas y comienza a hacer un museo. Luego, cuando él muere, se llega a ese lugar y se encuentra en la casa de él con todo este tipo de experimentos de animales, seres extraños que él tenía, y son bien interesantes de analizar. Nos revela que hay un mundo invisible, un mundo paralelo al de nosotros, que son el mundo de las criaturas míticas. Nosotros hemos estado analizando un poco acerca de estos, estuvimos viendo las sirenas, estuvimos viendo el Leviatán, el hombre lobo, las sirenas y algunas civilizaciones antiguas que han existido. No solamente esta civilización que nosotros conocemos, sino que más atrás, la primera civilización que se conoce es la que funda Adán y Eva, luego sus hijos. Más adelante, con la muerte de Caín, cuando mata a su hermano Abel, se produce el primer asesinato. De ahí Satanás toma la posesión de este mundo y comienza a crear nuevas civilizaciones, injertándole a la gente conocimientos que no tenía que tener, porque eran conocimientos de continuo al mal, los cuales degradaron la imagen del creador, y él decidió destruir este planeta. Y lo destruye por el hecho de que el hombre estaba haciendo amalgamación entre animal y humano. Por eso tenemos estas criaturas míticas. Hoy día han sido replicadas. Después del diluvio todo quedó destruido, pero el conocimiento de la maldad estaba también en la generación de Noé, que se salvó en el arca. Satanás también trataba de preservar su semilla de maldad dentro de los ciudadanos, de esos 8 personas que se habían salvado y tenían la imagen de Yahweh, porque eran los únicos que habían sido en el planeta encontrados justos para ser salvados y preservar lo que era el linaje que más adelante sería Mashiach, el que nacería. Pero Satanás también luchando para preservar su imagen. Y esta imagen de Satanás más adelante es recreada en distintas civilizaciones, los cuales son los Atlantes, Tartaria, los Hiperbóreas, los Lemurianos, y también nosotros podemos conocer los Sumerios, que para lo más cercano de nosotros son los Sumerios los más cercanos, los de atrás, todo destruido por el diluvio. Y esta imagen de Satanás persiste hasta el día de hoy. Nosotros hoy día podemos ver este tipo de entidades que son confundidas con seres extraterrestres, los famosos grises, que son clones genéticos manipulados por Satanás en su conocimiento de ingeniería, tomando la genética del ser humano, logra clonar y hacer seres híbridos, los cuales tienen un sentido de orden. Ellos no pueden razonar, no pueden dictaminar, ni tener ideas propias, ni pensar, son manipulados y guiados bajo una mente colmena. Imagínate un ejército, Satanás con sus manos invisibles adelante y él con su mente moviéndolos a todos para que trabajen en distintas formas. ¿De dónde aprendió esto? Lo aprendió del Eterno. Él era un querubín cubridor y cubría la gloria del Eterno. Al cubrir la gloria del Eterno, sabía dónde Yahweh hacía sus planes, dónde hacía su creación, porque lo cubría.
no porque necesitara guardaespaldas, sino porque Yahweh es todopoderoso, Él es poder, Él es la creación, para no limitar su poder y tener que hacerse inferior, porque es el creador. Un rey que se tenga que vestir de harapos para visitar a su gente del pueblo, para ver qué necesita, porque el rey los ama. No, Él es rey, Él no tiene por qué rebajarse. Entonces, la forma de estar con sus criaturas, sacando de su misma sustancia, sale su Hijo. Y Él sí puede interactuar y estar entre los ángeles, y estar entre nosotros, y así murió también por nosotros. Mashiach, la forma del Eterno en forma de sustancia humana. Vamos a decir, inserción que hace Yahweh, es un misterio, no lo podemos entender. ¿Cómo pudo mezclar lo 100% divino con lo 100% humano? Y tenemos a Mashiach. Mashiach no tenía los cromosomas del padre de José. Todos los humanos, todos nosotros tenemos los cromosomas aportados por la mamá y por el papá. En algún momento por ahí nacemos nosotros. A veces porque fuimos concebidos, porque realmente lo queríamos los padres tener a nuestros hijos, o a veces salieron sin querer, salen los hijos porque salieron, producto del amor. Y hay una diferencia en eso, pero en nuestra oportunidad lo vamos a compartir. Ahora, hermanos, dentro de esto, esa manipulación, Satanás se introduce y crea este tipo de elementos y seres en los cuales le van a ser sus sirvientes para que sea la parte presente, porque él quiere imitar a Yahweh. Él ve que Yahweh, de su misma sustancia, de su creación, tiene a su Hijo. Y él en la copia él mismo necesita ser, pero no puede crear, porque es un ser creado. Y la envidia contra el ser humano, contra el hombre y contra la mujer, porque sí, el ser humano a través del matrimonio pueden crear hijos. La única especie en el universo que puede crear hijos es el ser humano. Nosotros somos llamados a tener muchos hijos. Ahora Satanás movió las cosas para que no pudiéramos tener muchos hijos. Hoy día ponerse a tener bebés, 13 bebés, 12 bebés con las mamás antiguas, con que los alimentamos, la ropa, todo caro. Y nosotros sabemos que la matanza de los niños también en España a través del aborto y los movimientos feministas también es para que no nazcan más personas que puedan llegar a completar el número de los consiervos que están esperando los que descansan en el Eterno. Esas almas bajo el altar que claman venganza, venganza, ¿hasta cuándo no nos vengas? Queremos justicia, justicia. Y la respuesta de Mashiach es hasta que complete el número de sus consiervos. Hay un número, hay una cifra que tiene que llegar. Hermano, ¿quién se anota para que venga Mashiach? Como mártir, para que sea degollado, matado, masacrado. Los apóstoles murieron de distintas formas. ¿Quién se anota? Que el Eterno permita que pasamos de chiripazo, hermano, que pasemos escondidito por el ladito sin pasar nada, con toda la familia, y lleguemos al final, que nos vea un ángel, nos tome y nos diga, oigan, vénganse para acá, y nosotros mirando, y nos salvamos. Y eso que pase con nosotros, porque llegar a experimentar lo que experimentaron los apóstoles, los talmidín, es algo completamente que no sé si yo lo soportaría. Judas capítulo 1, versículo 6, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonando su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. La palabra griega que se ocupa aquí para esto es la palabra neuma, que se dice espíritu, ese significado. Viene también de neo, que significa respirar, soplar, viento. La raíz hebrea para esto es la palabra ruach y procede también de la raíz que tiene un igual significado, y el significado de ruach y neuma sería aliento, viento, aire, soplo, como el vapor del hervidor o el vapor de la tetera, o cuando tú estás calentando tu alimento comienza a salir ese tipo de aire, que es un aire muy fino, muy delgado y que se evapora enseguida. Esa es la consistencia de estos ángeles que no guardaron su dignidad y fueron puestos en prisiones eternas. Todos estos significados nos da a entender que hay algo invisible a la vista humana, algo que se esconde en un velo tridimensional en el cual nosotros no podemos ver, porque nuestra iris del ojo es modificada a través de un espectro de luz, y el cual lo que vemos en el mundo invisible solamente puede ser visto abierto el sentido de la vista. Satanás intenta de todas las formas posibles que el ser humano pueda abrir ese sentido, el sentido que fue sellado por el Eterno, para que no nos volviéramos locos. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, estaríamos locos. Y hermanos, estas fuerzas invisibles son las que tienen esta injerencia sobre la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros encontramos el término hebreo Neshama, que también significa aliento. Y esto es el significado en el cual es la palabra ruach. Nosotros podemos hoy día entender que es el neuma o ruach, es ese aliento de vida que comprende el carácter de la persona. No es cuando tú mueres que se va tu espíritu en forma de ti, con tu carne, tus ojitos, tu cabello, tus uñas. La misma forma que nosotros tenemos, así mismo nos vamos al cielo.
Este es un cuerpo prestado, un envase que va a quedar acá. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria para vivir en un lugar de gloria. ¿Por qué? Porque con este cuerpo no podemos estar cerca de la presencia de Yahweh, nos desintegramos. Para estar cerca de la presencia de Yahweh tenemos que tener un cuerpo de gloria que es semejante al de los ángeles, que puede resistir estar en un entorno en el cual ese entorno nos va a dar inmortalidad por tener la presencia del Eterno. Ahora, todo esto que yo te estoy hablando, el servicio de inteligencia de Satanás lo ha escuchado, lo ha analizado y ha tomado su contraataque. Él tiene informantes, él tiene espías. Tú no creas que dentro de todas las iglesias alaban al Eterno. Dentro de las iglesias hay pastores los cuales sirven directamente a Satanás el diablo, han rendido su vida, le han entregado su alma a Satanás el diablo y dirigen iglesias. El diablo vendiendo cruces. Estos son los espías que Satanás tiene. Hermanos también, que a veces tuercen la verdad y te mezclan la verdad con la mentira. Y ahí tenemos los movimientos mesiánicos y tantas doctrinas que se imponen y te hablan de cosas del Eterno. Y tú lees sus escritos, escuchas sus audios y te haces la pregunta que nadie se hace hoy en día. ¿Y Yahshua dónde está? Escuché tu sermón, pero en ninguna parte escuché Yahshua. Solamente escuché Yahweh, las fiestas, todo relacionado hacia atrás, Antiguo Testamento, pero en ningún momento estaba el libertador, el que nos viene a buscar. No está Yahshua. Interesante, hermano, interesante. ¿No será que se está metiendo demasiado judaísmo, demasiado terminología y creencia y doctrinamiento? Nosotros tenemos ejemplos, hemos visto muchos videos en internet en los cuales ya se hace exactamente lo mismo que en una iglesia evangélica, pero con la ornamentación. Es interesante, Satanás toma posesión de estos lugares y es difícil decir esto es de Yahweh, esto no es de Yahweh, porque uno lo ve bien. Luego en estos lugares tú te encuentras con personas que son posesionadas por estas entidades y son los famosos endemoniados. Que es raro, hermano, que en una quejilá aparezca un endemoniado si sirven al Mashiach, guardan preceptos, estatutos. O sea, muchos creen que por el hecho de pertenecer a una quejilá, guardar los mandamientos, los estatutos, seguir las normas de Yahweh, vamos a estar a salvo 100%. Pero recordemos que el mal, el pecado, la maldad, el satanismo se crea en un ser en perfección llamado Luzbel que estaba ante Yahweh y era cubridor del ser más poderoso y maravilloso del universo. En él se crea la maldad. La maldad nace en un ser en santidad, en un ser que era puro, que era santo, que era Kadosh, llamado Luzbel. O sea, no es garantía de las cosas buenas que nosotros hagamos que en algún momento no vayamos a caer en algún pecado. No está garantizado. Por eso él te dijo, mira que el que esté firme que no caiga, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí viene el hermano, se acerca a esta persona que está endemoniada dentro de la quejiló y comienzan a realizar lo que es la palabra exorcismo, ungimiento le llaman. Pero el ungimiento tiene otra connotación y es para ordenación de ministros y se ocupa un aceite especial, con una formulación especial, con un gramaje especial para dar la unción y con las hierbas especiales, porque esas hierbas y esas semillas producen lo que es un proceso químico en ese aceite y ese aceite es el aceite de la unción. Por eso el tema de ungir es diferente al tema del exorcismo. La palabra exorcismo, entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo podemos nosotros tener una respuesta bíblica a este tipo de palabras cuando nos encontramos? El término exorcismo proviene del sustantivo griego exorquiste y designa a la persona que expulsa un mal espíritu. Hay una forma verbal para esto y es que alguien jura por algo. O sea, la palabra exorcismo significa jurar. Esta expresión nos hace entender que la invocación o el poder sobrenatural de exorcar, en el Brit Hadashah Nuevo Testamento, el verbo es utilizado para referirse al exorcismo como un sustantivo y se aplica solo una vez en el libro de Hechos capítulo 19 versículo 13. Entonces algunos de los exorcistas judíos que viajaban de lugar en lugar trataron de hacer uso del nombre del Adón Yahshua en relación con la gente que tenía ruajim malignos. Ellos solían decir te exorcizo por Yahshua, el de Shaul, que está proclamando. Y una vez, hermanos, 7 hijos del Cohen Gadol judío llamado Sheba hicieron esto y el ruajim maligno salió corriendo y se fue. Y el ruajim les dijo esto, a Yahshua lo conozco y a Shaul también lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Ese espíritu inmundo sale entonces y les da una tremenda paliza y golpiza. Y salieron corriendo ellos desnudos y ensangrentados, verso Hechos 19-17. Y cuando todo esto fue conocido por los residentes de la ciudad de Éfeso, cayó temor sobre todos ellos, judíos, griegos, y el nombre del Adón Yahshua llegó a ser un tema de alta estima. Muchos de los que antes habían hecho profesión de fe ahora admitieron públicamente sus obras malignas. Hechos 19-19.
y un número considerable de aquellos que habían sido traídos por prácticas ocultas tiraron sus rollos a una pila, los quemaron delante de todos, y algunos calcularon el valor del rollo y era 50.000 dracmas. De manera que el mensaje acerca del Adón continúa de una forma poderosa, creciendo en influencia. Esta es una historia, hermano. Esto recordemos que el rabino Shaul, si nos vamos más arriba para entender el contexto, recordemos que el rabino Shaul había visitado la ciudad de Corintios. Y ahí él se había encontrado con 2 discípulos en Éfeso y le había preguntado si ellos habían recibido el bautismo en el nombre del Ruach HaKodesh. A ver, vamos a ver, Hechos 19:2. Y le preguntó, ¿recibieron ustedes el Ruach HaKodesh cuando llegaron a confirmar? Verso 19:3. ¿En quién ustedes recibieron la inmersión? O sea, ¿en nombre de quién se bautizaron? Ellos respondieron en la inmersión del hermano Yohanan, no el de Colombia, sino que el bautista. Y el verso 4 dice, Shaul dijo, Yohanan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados y regresar a Yahweh. O sea, deja de portarte mal y vuélvete a Yahweh. Eso predicaba Juan el Bautista. Pero les dijo al pueblo que pusieran su confianza en el que vendría después de él, o sea, Yahshua. Al oír esto, se sumergieron de nuevo y se bautizaron. Ojo, ellos ya se habían bautizado, ya estaban bautizados, pero entendieron que el bautismo no era verdadero, sino que tenían que ser bautizados en el nombre de Yahshua el Mashiach. Verso 19:5, y al oír esto fueron sumergidos dentro del nombre de Yahshua, y cuando Shaul les impuso las manos, recibieron al Ruach HaKodesh, a Yahshua mismo, dentro de sus vidas, y vinieron sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. No te decían, echa humo, quema rama seca. No, hablaban el idioma de los que estaban cerca de ahí. Si encontraban un chino, le hablaban en chino. Si encontraban un colombiano, le hablaban en colombiano. Y así, hermanos, ese es el tipo de lenguas en los cuales ellos predicaban. Este es el contexto bíblico. Entonces estos judíos empezaron a ver que ellos hacían cosas de verdad y los otros eran exorcistas, hacían un show, eran prestidigitadores y los tipos hacían obras de magia que eran buenísimos. Engañaban a la gente con un show, pero cuando vieron que ellos realmente tenían poder de verdad, poder de sanar un muerto, porque habían rendido sus vidas, habían reflejado la imagen de Yahweh, el rabino Shaul, nosotros podemos ver la historia que los trozos de la ropa de él, tomaban esos trozos y se la llevaban y la ponían a un enfermo y el enfermo se sanaba. Solamente con un trocito de la tela de la ropa de él. Por eso yo siempre bromeo de eso. Si hacen eso conmigo, el enfermo se enferma más. Pero ese es el nivel que alcanza una persona que ha reflejado la imagen de Yahweh en su vida. Él había reflejado la imagen de alguien que no conoció, más que solamente lo pudo ver así a tenue luz con los ojitos medio cerrados y quedó casi ciego. Miró a Yahshua de espalda, no lo vio de frente. Bastó eso solamente, imagínense. Y después lo tenemos reflejando ese encuentro en su vida. Lo mordían serpientes venenosas, apaleado, apiedrado fuera de la ciudad. ¿Y qué hacía después? Todo sangrentado, machucado, se sacudía el polvo. ¡Ay, me pegaron fuerte esta vez! Y entra a la ciudad a predicar nuevamente. Hermano, hoy día no hacemos eso. Hoy día no hay gente así, eso no existe. Por eso, reflejar la imagen de Yahweh es algo completamente muy difícil, complicado, y los que lo llegan a hacer es un premio, pero no es imposible porque alguien ya lo logró. Eso es lo que es el ejemplo de Hechos capítulo 19, versículo 13. En el Brit Hadashah, el expulsar demonios estaba relacionado a este tipo de judíos que más adelante comienzan a investigar prácticas secretas y estudios secretos que tienen que ver con satanismo, y gracias a todos esos estudios nosotros tenemos la famosa Cábala, que es parte de las enseñanzas del libro de la clavícula de Salomón, el martillo de las brujas y diferentes textos de necromancia o de brujería. A lo largo de la historia de los años, en diferentes culturas, edades, siglos, hay separaciones de civilizaciones entre ellas. Nosotros hemos visto evidencias de este mundo paralelo ante nosotros, separado por un velo tridimensional, un velo invisible. El ser humano es atrapado en una especie de tela invisible. Los que estudiamos la angelología, que es el estudio de los ángeles, se les llama el glamour. ¿Han escuchado hablar esa palabra las hermanas? Esa hermana tiene mucho glamour. Es un velo que te oculta realmente la verdad, y cuando ese velo es quitado tú puedes ver el mundo tridimensional y puedes ver ese mundo espiritual. La Biblia dice en el libro de Judas capítulo 6 versículo 7, y los ángeles que no guardaron su dignidad sino que fueron abandonados en su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, haciendo las cosas que hoy día hacen, contra lo natural, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre o mujer con animales, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Sodoma y Gomorra quedaron destruidas por el fuego, hermano, eterno en su consecuencia. Hoy día vamos a Sodoma y Gomorra y está apagado. No hay fuego, ni hay ceniza, no se puede ni tirar una tortilla, nada, no hay fuego. Pero fue eterno en su consecuencia de destrucción. Nosotros podemos ver que este tipo de entidades y este tipo de maldad ha existido, pero cuando se libera la tecnología, cuando se libera el saber, el conocer acerca de este mundo espiritual, es en una época específica. Hasta hace poco estuvimos nosotros analizando el tema de los espejos dentro de las habitaciones, que son portales en los cuales estas entidades pueden entrar. Estos son los famosos goetias o los más poderosos demonios. ¿Cómo se llega al saber que se puede manipular el tiempo abriendo un portal dimensional y poder ver y interactuar con el mundo tridimensional que nos está vedado? Una de las personas que se encarga de esto es una persona llamada Aleister Crowley. Aleister Crowley nació en una familia perteneciente al movimiento cristiano puritano de los hermanos Plymouth, que reside en la localidad de Royal Leamington. El Crowley no era iniciado en temas esotéricos, era novelista, era poeta, era ensayista, era escritor, y a lo largo de su vida escribió cerca de 80 libros y la mayoría eran referentes a magia, a cábala, esoterismo, yoga, y en concreto este señor Crowley ideó y creó la famosa forma de comunicarse con entidades de un mundo astral. La semejante cantidad de libros que él publicó fue cuando él empezó a escribir a los 23 años y él no dejó de escribir hasta los 72 años que él tenía, que la fecha cuando él muere. Crowley estaba en el Cairo de luna de miel con su esposa Rose Kelly cuando el día 8, 9 y 10 de abril del año 1904, entre las 12 y las 1 de la tarde, él comienza a recibir en su mente capítulos de este libro que comienza a escribir llamado El Libro de la Ley, que es exactamente 3 capítulos en total. Ahí él escribe este libro y en este libro él describe cómo una criatura apareció a través de su espejo. Y él describe la criatura que se salió del espejo que tenía en su pieza y era una criatura pequeña, con cabeza grande, sus ojos tipo almendrados, sus brazos más largos y era de color plomizo, gris. Nosotros sabemos que es un gris. Y a través del contacto mental, dice que no hablaba, sino que con la mente le habló, él pudo entender el pensamiento de esta entidad, le empezó a transmitir la mayoría de estos libros que él escribió, el famoso Aleister Crowley, que después todas estas enseñanzas de Aleister Crowley la toma su discípulo Antoine LaVey y forma la Iglesia de Satanás y crea la Biblia satánica. La mayoría de estas informaciones fueron entregadas por Satanás muchos años antes y uno de los precursores fue un hombre que dijo: lo he experimentado todo. Imagínate algo, eso yo ya lo probé. Ese fue Salomón. Y gracias al Salomón nosotros tenemos el Martillo de las Brujas y la Clavícula de Salomón, que son libros satánicos pero poderosos, hermano. Te realizan magia, posesiones y satanismo poderoso y profundo del mundo de las tinieblas. Estos son los que ocupan muchas personas que para realizar este tipo de rituales tienen que rendir su vida a Satanás, porque por cada magia, cada acto que se hace, necesitan un sacrificio. Estas posiciones demoníacas que se ven muchas veces en realidad no se toman muy en serio por los que son los médicos, porque lo catalogan de esquizofrenia o lo catalogan de una enfermedad mental. La Biblia nos habla acerca de las conductas que son, por ejemplo, conducta agresiva, esto está en Mateo 8:28, intentos de autodestrucción, Mateo 17:5, incapacidad de hablar, Mateo capítulo 9, versículo 32, y también incapacidad de oír, Marcos 9:25. También tiene la capacidad de dejarte ciego, nublar lo que tú estás viendo y ponerte otro tipo de realidad. Esto se llama la proyección mental. Estas son las personas que están en sus camas y a mí me escriben después por WhatsApp: usted es un mentiroso. ¿Cómo se le atreve a escribir acerca del infierno, que el infierno no existe? Si yo soñé que fui al infierno, usted es un mentiroso, more, me han dicho por WhatsApp. Estas personas que me dicen esto son los que han sufrido esta proyección. ¿Qué es lo que pasa? Están durmiendo, Satanás les pone unos cablecitos en el cerebro y con una cámara él comienza a grabar y se da vuelta por una pieza, entra por acá. Ellos pueden entrar en todas partes. Ellos nublan el campo dimensional y pueden mover la materia y atravesar muros, porque su consistencia es aire, viento, soplo. Se pueden meter por debajo de la puerta, por una rendija. Imagínate, ese vaporcito entra por todas partes y ellos pueden entrar. Ahora no pueden entrar cuando tú pones un camino de sal, cuando tú pones sal, pero ese es otro tema. Hermanos, estas entidades se posesionan de objetos.
posesionan de regalos a veces. Oye, te quiero mucho, mira, te regalo este tazón para que tú tomes tu té. Oh, gracias, oh, qué lindo, me regalaron un tazón, pero ese té va con maldición, va con una posesión demoníaca. Cada trago que tú te des con esa taza, condenación. O el mueblecito que te regalaron, o el que tú te encontraste tirado en la calle. Vaya a ver si la persona dijo, no, lo voy a tirar a la calle, este televisor que me trajo condenación, venía maldito, y lo tiran a la calle, y viene otro afuera, televisor bueno, me lo llevo para mi casa, y ahí vamos con la maldición para la casa. Esto es muy común, hay que tener cuidado, y ellos pueden nublar y enceguecer este campo de visual que nosotros tenemos. Y estas niñas me decían que yo era un mentiroso porque ella lo había visto, ella soñó, entonces cuando despertó vio muchas cosas que para ella fueron real, pero claro, porque se las metieron en el cerebro, para que ella diera la noticia de que el infierno sí existe. Ya había viajado al infierno, ya había visto una gente que por ahí conocía, habló con ellos, así parecido a la parábola del rico y Lázaro, y dice que cuando despertó ella lo vio tan real que ella entiende que sí es real, porque lo soñó. O sea, no podemos basar nuestra fe en un sueño. Este tipo de nublar la mente, introducirte ideas, Satanás se manifiesta en esto. En general, se hace la diferencia entre posesión demoníaca y otras enfermedades. Ahora, hay un aspecto que en la posesión demoníaca, en casi todos los casos es difícil de diagnosticar o se confunde con la epilepsia. La epilepsia tiene las mismas, vamos a decir, forma o las convulsiones o la forma de manifestación demoníaca. Cuando una persona está manifestada por un espíritu, ha sido posesionada por una de estas entidades, la persona comienza a compurgirse dentro de sí, porque nosotros tenemos una conjunción que es producto de la tierra, la creación más el hálito de vida forma un alma viviente, y cuando se introduce otra entidad espiritual entre nosotros, esa energía comienza a colisionar y nosotros comenzamos a convulsionar. Comienzan algunos a echar espuma por la boca, sus músculos se ponen rígidos, que son los mismos síntomas que presenta el ataque de epilepsia. Ahora, ¿qué es el ataque de epilepsia? El ataque de epilepsia son cortocircuitos en el cerebro. Es como descargas eléctricas que se acumulan de toda la masa cerebral, la corteza derecha y la corteza izquierda, y producen que la persona caiga al suelo, pierda conocimiento, apriete los dientes, arroje espuma por la boca, rigidez muscular, y esto es por la tensión eléctrica que está sufriendo en el cerebro. ¿Cómo se cura? Ahora, por lo general, van acompañados de cuando la persona es posesionada o tiene una cierta influencia demoníaca. Hay dos formas diferentes: la posesión demoníaca y la influencia demoníaca. Hay personas que son influenciadas y otros que son endemoniados. La influencia demoníaca abre los sentidos. Satanás, cuando introduce esto, lo único que quiere es desbloquear los campos que han sido sellados por el Eterno. Los quiere hackear y los quiere abrir para que el hombre se sienta que es un Dios, que es un Elohim, que tiene poderes. ¿Por qué? Porque en el Edén le dijo: no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Yahweh, conociendo el bien y el mal. Y Yahweh era todopoderoso. Ellos los veían cuando se reunía a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde con ellos, y les enseñaba, les decía: Yahweh, ¿qué es esto que puedo ver que sube por los árboles? ¿Qué es estos pequeños riachuelos, como venas que suben de abajo hacia arriba a la copa de los árboles? Y Yahweh le explicaba: Adán, eso que tú estás viendo se llama la savia. Esta es la salvia del árbol que sube la energía, por aquí se alimentan las hojas. Mira cómo lo succiona de la tierra. Con una vista microscópica Adán podía ver eso. Esos sentidos fueron sellados y Satanás los trata de abrir. Y cuando se produce dentro de la persona o es influenciada dentro de la persona, que a todo esto a la persona le encanta ser influenciada por Satanás, porque le da fenómenos de clarividencia, o sea, puede adivinar o puede percibir sucesos con 2 o con 3 horas de anticipación. Puede ver el choque del familiar que se va a hacer suicidado, se va a matar, y él tiene 3 horas o 2 horas para correr, impedirlo y salvarlo. Y esto les encanta a las personas que son posesionadas y tienen el poder de la clarividencia. Fenómenos sobrenaturales como la levitación, el poder mover objetos, eso también les fascina. Imagínate de la noche a la mañana que tú miras el lápiz con el cual escribes y aparece, se levanta y aparece en tu mano. Eso tú van a decir: no, yo no quiero esto es del diablo, y te pones a llorar porque ahora puedes mover objetos con tu mente. Te pones a llorar amargamente porque ahora puedes adivinar el futuro 3 horas, 2 horas antes que suceda. No, hermano, se quedan felices y calladitos, contentos porque ahora me siento como Dios, soy un superhéroe. Eso pasa con el ser humano, y Satanás trata de desbloquear todos estos poderes que están dentro del ser humano, pero bloqueados, que van a ser desbloqueados en la glorificación y usados en un cuerpo de glorificación, porque eso trae consecuencias. Usar estas capacidades que han sido bloqueadas en este cuerpo decadente nos destruye, nos matamos a nosotros mismos. Esas facultades son para ser usadas en un cuerpo celestial, un cuerpo preparado para resistir realmente el poder que sale de nosotros y que es un poder implícito en Yahweh.
por amor a Él, por su cercanía, tenemos este poder porque se nos pega la inmortalidad, se nos pega su sustancia, se nos pega su poder. Ejemplos de esto: Moisés, cuando baja del monte con los mandamientos, y es curioso que primero baja con los mandamientos y venían escritos por adelante y por atrás, y después cuando él los quiebra porque ve que estaban adorando un ídolo, él toma los nuevos mandamientos y Yahweh escribe solamente adelante. Cambiaron. O sea, la parte de atrás, que es lo que decía, Moisés solamente la memorizó y la escribió después en otro libro que no está en la escritura. Estos fueron los que sacaron los católicos cuando hicieron la compaginación de la Biblia. Ahora, hermanos, la expulsión de estos demonios era algo común en el misterio de Yahshua, pero él no enseñó a sus discípulos un procedimiento específico, porque recordemos que la palabra exorcismo significa hacer que la otra persona realice un juramento, pero nosotros lo que vemos es la raíz, que esa entidad abandone ese cuerpo que no le pertenece y regrese donde tiene que estar, que es un lugar de oscuridad, un lugar dimensional que Yahweh creó para que estas entidades estuvieran escondidas ahí. Ahora se limitó y siempre se expulsaba a los malos espíritus con el poder de la palabra y el poder del Ruach, en este caso Yahweh, que nos da el poder de echar fuera demonios, pisar sobre escorpiones. La muerte no nos iba a dañar si andábamos nosotros en sus caminos. El Adón compartió con sus discípulos esa misma autoridad en Mateo 10, versículo 8, Marcos 3, versículo 15, Lucas 9, 1. Y la forma era expulsar a estas entidades de una forma que Yahshua era el centro del poder. Como lo decía, cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo de Yahweh? Tú lo has dicho. Te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salga. Esa era la fórmula. Hechos capítulo 16, versículo 18. Te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salga. Esa es la forma de expulsar demonios. Una vez más, si te encuentras con alguien endemoniado, tú lo único que tienes que decir, Hechos 16, 18, te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salga. Nada más, no hablas nada más. Que yo soy poderoso porque voy a la iglesia. No digas nada más, hermano. Solamente la frase es, te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salgas. Si tú dices una frase más, agregas cualquier cosa que te dio por la emoción, el demonio va a tomar toda tu vida y te la va a refregar en la cara. Te va a decir, tú vienes a decirme eso cuando tal día estabas haciendo tal cosa a tal hora, y te van a decir delante de todos los presentes todos los pecados aventados ahí, esos secretos aventados a la cara. Eso hace el demonio y limita el poder del Eterno, y todos quedan como mentirosos y el Eterno queda como mentiroso porque está expulsando al demonio. Es más malo que el mismo demonio. Por eso, hermanos, el consejo siempre, una vez más, te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salgas. Hechos 16, 18. Nada más, no se agrega más, se queda en silencio la persona y clamando, orando y nada más, sin hablar ninguna cosa. Aunque el demonio empieza a hablar, tratando de hacerte enojar, hacer cualquier cosa, tú clamando. ¿Por qué les digo esto? Porque todos nos vamos a tener que ver en algún momento cara a cara con el enemigo. Ahora, en el Brit Hadashah, el exorcismo no figura entre los dones espirituales. Nadie fue llamado por Yahshua a establecer sus ministerios de exorcismo, de echar fuera demonios. Yahweh les dio la autoridad a los discípulos con poder para que fueran reprendidos y mandados al lugar donde ellos le pertenecen, que es su lugar espiritual. La responsabilidad era la proclamación del reino de Yahweh, las buenas obras de salvación. Yahweh les dijo, Mateo 28, 19, id y predicad el reino a todo el mundo, nación, tribu, lengua, pueblo, dándole la inmersión en el nombre de Yahshua HaMashiach. La misión del creyente es la de proclamar el reino de Yahweh. Cumplir esta misión es la que nosotros tenemos que hacer. Llevar a toda nación, lengua, enseñarles que hay un Salvador que se preocupa por ellos, que las personas pueden tener esperanza, que hay una salvación, que tenemos una lucha contra carne ni sangre, contra potestad de las tinieblas que no podemos ver. Sí, es verdad, pero nosotros tenemos al Mashiach, porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si hay alguna pregunta, avienten la pregunta. Hola, hermanos. Shabbat Shalom. Llegué última. Los últimos serán los primeros. Pues yo me sorprendo porque yo quería preguntar algo. Tú dijiste ahí, hermano, que Salomón había escrito 2 libros, ¿cierto? Así es. No, varios. Hay varios. Sí. Y esos libros entonces esos libros me imagino que fueron inspirados. Esos libros del final de sus días. El otro fueron inspirados por los demonios que él podía atrapar. Él podía controlar. Él logró ver una fórmula entendiendo la sabiduría. Recordemos que él era el hombre más sabio. Él comprendió el campo dimensional y sabía cómo se movían estos espíritus. Los atrapó a través de cierta simbología. Hay ciertas formas que se realizan y se escribe un lenguaje que es un
lenguaje angelical, un lenguaje que habla los ángeles. Los ángeles no hablan el mismo idioma de nosotros, ellos hablan el lenguaje angelical, pero traducido sería un lenguaje que tiene nombre enoquiano. El nombre enoquiano es el lenguaje de los ángeles y tiene una simbología. Es más difícil que el arameo, más difícil que el hebreo paleo, y este tipo de lenguaje es el que permitió a Salomón poder capturar 72 demonios con diferentes cualidades que pertenecían a rangos específicos del ejército de Satanás, y los usó. Les sacó información. Gracias a esa información se puede saber cómo funciona la jerarquía de Satanás. Antes no se sabía. Se descubrió que había un mundo espiritual en el cual habían puesto casi la misma copia del ejército del Eterno, que tiene arcángeles, serafines, querubines y tiene ángeles. Satanás hizo lo mismo, pero en una forma demoníaca. Y sus millones y millones de ángeles que le servían, y los seres humanos, que no los tiene, sino que tiene vientos de destrucción, porque esos ya no son ángeles, ahora pasaron a ser un viento negro, un viento de destrucción. De hecho, el pozo del abismo se abre y sale un humo contaminado. El humo contaminado es smog, es polución, no se puede respirar, enferma. Y esa es la composición de estas entidades. Y estas entidades, hermanas, fueron capturadas por Salomón. Salomón les saca provecho en conocimiento y se puede saber cómo funciona este mundo espiritual, los órdenes. Y yo les dije en una oportunidad que del conflicto que cayó, haciendo un promedio, un cálculo, son 175 demonios por cada ser humano, que trabajan en una forma estratégica con cada ser humano, porque ellos conocen la importancia del ser humano. Ellos saben que el ser humano fue corona de la creación. Adán y Eva fueron creados, la última creación. Primero creó los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y cada uno con una construcción diferente. Esa construcción solamente Yahweh ordenó y se hizo. En cambio, con el hombre, él con sus propias manos, la palabra yaxar de hebreo, que significa moldear, él tomó ese barro y él con sus manitos le dio forma. Los otros solamente dijo, habló y fue hecho. O sea, había una preocupación, el Eterno con su propia mano. Y ahí el Rey de Reyes, el Padre, el Creador de todas las cosas, hace eso, hermano. Satanás hace exactamente lo mismo, trata de copiar y crea este ejército de clones que son los famosos grises, que le sirven, que son los que reemplazan a los ángeles y a los humanos que están a su servicio. Él sabe que está condenado, él ha leído la Biblia, él sabe que va a haber un juicio sobre él, que se están acabando los tiempos, que se va a completar el número de los consiervos del Eterno, se van a presentar los 144.000, él sabe que está condenado, sabe que no hay resolución, sabe que no puede escapar porque está puesto en prisión en un planeta en el cual nada entra y nada sale. Si la Tierra pudieran salir como salen los cohetes al espacio y se van viajando millones de kilómetros, ahora estaban mostrando unas fotos de Marte que tenía agua supuestamente, y yo voy un poquito más del cerro y no tengo señal del móvil, hermano, y tengo la empresa que es la mejor empresa telefónica de Chile, que es de los españoles que pusieron acá, y mala señal, pero ellos me dan una transmisión de allá de las lunas de Marte, hermano, yo no puedo creer eso, porque a mí lo empírico, lo que puedo ver, que hasta con el mejor iPhone tienen mala señal. Los que trabajan en las mismas compañías que tienen números codificados, pueden llamar a todo el mundo, costo cero, hasta ellos mismos tienen mala señal. El gerente general de la Movistar aquí en Chile tiene mala señal, pero ellos, hermano, no, te están mostrando los mares de Marte, de Júpiter, los anillos, todo eso es mentira, hecho por el computador. Entonces, en esa forma que te enseña la NASA, es una empresa de televisión, y nosotros tenemos que creer, te dice que van afuera, pero a mí la Biblia me dice que Satanás es puesto en prisión, no puede salir y no puede entrar. Si sabes que pesa una condena de muerte sobre ti y te puedes escapar, tú te arrancas. Satanás y sus demonios hubiera ido a este planeta hace muchos años, se hubiera arrancado a otra dimensión donde el Eterno no lo hubiera atrapado. Por eso fue puesto en prisión. O sea, si el diablo, que tiene poder, con sus ángeles puede ver cosas invisibles, no puede salir. ¿Cómo nosotros los humanos vamos a salir en un cohete? Es cosa de pensar y sumar. Pero el hermano de la Quejilán no lo ve así. Sigue con la idea masónica de que el hombre puede viajar a través del espacio y todos los planetas que te ha mostrado la ciencia, la NASA. La ciencia tiene cosas buenas, la ciencia tiene tecnología. Yo miro por un microscopio y puedo ver lo micro y lo macro. A través de la ciencia, puedo fabricar algunas cosas. Por ejemplo, agua. Si yo tomo moléculas de hidrógeno y oxígeno, puedo crear agua. Eso es así. Pero de esa forma, hermana, Satanás nos ha manipulado. El More Eduardo nos mostraba una foto aquí. Es un video que se muestra a un señor que le va a asaltar y robar su mochila, pero el otro no tenía idea que dentro del señor de la mochila él tenía un pacto con la criatura que lo posee. Ahí se ve cómo lo defiende y se va tranquilamente. Ustedes han visto a estas personas que tienen tatuajes o que tienen escaras, que son cortes que se hacen, o algunas bolas que se ponen entre la piel, y algunos se ponen dientes como de colmillos. Hay muchas personas que se hacen esto. Esto lo hacen porque el ser que los posee intenta manifestarse en el exterior. Generalmente son formas de dragones, draconianos o serpientes.
que son como los reptilianos que tienen esa forma. Generalmente son de esa forma. Por esa razón, en el Edén, Satanás toma el animal de serpiente y a través de la serpiente inocula la mentira y sufre la maldición la serpiente y todos los animales por culpa de que fue usada por Satanás. La serpiente no tenía culpa alguna, pero él usó lo más hermoso que existía en el huerto. Satanás podía entrar a este planeta porque no había sido puesto en prisión todavía, y el servicio de inteligencia le dijo a Satanás: oye, el Padre y el Hijo crearon un planeta, pusieron un árbol de la vida dentro de ese planeta, y más encima pusieron el árbol de la ciencia del bien y del mal del cual tú comiste. No te puedo creer, espérate. Y están ahora en este mismo momento creando un ser del barro y le está entregando su propio aliento, su rúa, y ser un hombre viviente. No, esto yo tengo que verlo con mis propios ojos. El mismo Satanás se dirigió al huerto del Edén, pero había un campo de prisión, no podía entrar a cualquier parte, solo podía estar en un lugar que era el árbol de la ciencia y el bien y del mal, y ahí, ¿en qué me disfrazo? No puedo llegar porque me van a ver, me conocen. La pareja fue advertida de una guerra, de un conflicto que ocurría en los cielos y que andaba uno por ahí merodeando, engañando, y se llamaba Luzbel, y que ahora su nombre había cambiado a Satanás. La pareja sabía, y él estaba ahí, estudiando, analizando, miró la construcción de Eva, y le llamó mucho la atención y se analizó lo que era la genética y la construcción de Eva, porque Eva fue construida a imagen del hombre, no fue construida a imagen de Yahweh. Adán fue construido a imagen del barro, y cuando Adán abre los ojos dice: ¿quién soy? ¿Quién eres tú? Y ve que se parece a él, se tocó su cara, sus ojos, sus orejas, y dijo: oye, soy semejante a ti. Ya no salió creada del barro de la tierra, moldeada por el Eterno, sino que ya salió del molde del molde. Un clon genético del hombre, pero con cualidades distintas. La mujer es más mental y el hombre es más corporal. Y bajo esa forma Satanás se fue a estudiar. Cuando nosotros, hermanos, nos preocupemos de comprender cómo es la estructura femenina, cómo funciona la mujer, vamos a entender que la mujer es mental y funciona con ciertas formas. Nosotros tenemos que hacer la clase del club de Toby, hermano. Yo les tengo que entregar información valiosa a ustedes que las hermanas ya tienen la noche de chica. Yo no les puedo contar porque son estudios de ella, pero las hermanas pueden contestar si es que han sido de bendición para ella, han aprendido algo, o ha sido solamente una chacota, o hemos visto puras películas y comiendo palomitas. Yo creo que ha sido de bendición. Baruch Hashem, ha sido de gran bendición esa reunión de los viernes de noches de chicas. Ahí está, hermano. Entonces, el club de Toby, nos tenemos que reunir los varones porque hay información y no hay grabación, porque esto no lo grabamos, esto queda ahí, sin grabación. En el club de Toby tenemos que reunirlo nosotros, hermano, porque tengo que dar información interesante varonil. Así que la conjugación y la composición del hombre, si nosotros nos vamos a estudiar eso, nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza, hermano. Yo, gracias al Eterno, que yo estudié eso, y hasta el día de hoy estaría vuelto loco, pero sigo casado porque estudié la anatomía y la forma como se tiene que trabajar y tratar. Aunque a veces, oye, hermanos, el Eterno me dé la paciencia, pero seguimos aquí. Así, mi hermanita Ruth. Sí, el Eterno lo creó todo. Él saca todo a la luz. Que tenga oídos, oiga, y el que tenga ojos, que vea. Oh, claro, sí, yo pensé, el rey Salomón escribió libros, wow. O sea, yo sí he oído por ahí, pero no sé, pues tampoco me ha dado como por investigar, por leer, no sé. Hermano, esos libros que al mismo tiempo la gente los puede coger para bien y también para el mal, o no, es como el árbol de la vida, de la ciencia y el conocimiento, el bien y el mal, sí. Así es. Aquí en Chile ocupan uno que se llama el de la culebra o la serpiente, y lo ocupan en las panaderías. Ellos capturan una de estas serpientes y la tienen en una parte de la panadería de la empresa, la alimentan con cierta cosa, le dicen ciertas palabras, hacen un símbolo donde ella está y se van. No les voy a dar más detalles, pero esa panadería, hermano, empieza a llegar gente, y una desesperación por comprar, que el dueño termina abriendo de lunes a lunes, haciendo 2 turnos porque no puede parar de vender. Pero claro, porque hay una bendición de Satanás. Pero cada vez que necesite que eso se mantenga, tiene que ir donde está su serpiente y entregarle lo que es el alimento, que no es cualquier alimento, no es la canita que tú compras ahí en el supermercado, le das, o el pellet, no, es otro tipo de carne, que para eso es penado por ley, uno se va preso si llega a entregar ese tipo de carne. Me estoy refiriendo a la carne de bebés, de niños, de 5 años hacia abajo. En este caso, que no hayan sido consagrados o bautizados. Fíjate este tipo de cosas las que te digo, yo por eso no les cuento muchas cosas, porque son fuertes. Y me las reservo o se las paso por liviandad o suavecito para que no duela tanto, pero esa es la realidad en el mundo espiritual que se vive. Esos sacrificios, esas prosperidades se realizan con ofrendas desagradables, que van en contra de lo que Yahweh nos enseña en los mandamientos. Uno de los mandamientos dice: no matarás.
y sobre todo un bebé, imagínate, de 5 años hacia abajo, en pos de las riquezas, en pos de conseguir ese poder material que se quiere. Y el billete, el dinero, es algo que nosotros le damos el valor. Tú tomas el billete, no sé cuál es el billete más grande de tu país, porque aquí se ven puras monedas, hermano. El más grande de tu país, si tú lo miras, si tú dices este billete vale tanto, y tú dices vale tanto, o sea, uno le da el valor a ese billete, pero es un papel impreso. Le pusieron unos sellos, unos códigos para hacerlo más bonito y darle un valor y hacerlo que no lo copien, pero hermano, es un papel con tinta y el que le da el valor es la persona. Y lucha por ese papel, hermano, y algunos han matado por ese papel, han mentido, han engañado, han hecho cuantas cosas en pos de ese papel, que solamente se le da un valor. Bajo esa lógica y ese análisis, fueron gente y empezaron a tirar pinturas a las obras de arte de Van Gogh, puré de papa, salsa de tomate, estaban protegidas con vidrio, ¿sí? Para que no le pasara nada a la obra de arte. Que en realidad cuando tú miras eso, dices, oye, mi hija dibuja más bonito que ese famoso Van Gogh, pero la consideran arte y valen millones y millones. Pero ¿quién le da el valor a eso? Alguien le da el valor sobre ese objeto. Nosotros ponemos cuánto vale ese objeto y ese es el valor que yo le adjudico a ese objeto. Tengo una camioneta, yo le adjudico ese valor a esa camioneta. En cuanto la vendo, yo creo el valor que yo le doy es tal dinero. Oh, sí, me parece bien tu valor, te lo compro. La otra persona también adjudico, pero en realidad es puro fierro, hermano. Cuando tú comienzas a analizar y comienzas a ver la vida de esa perspectiva, comienzas a entender que vanidad y vanidades, todo es vanidad. Y te comienzas a despojar y comienzas a ser una persona que ya no te preocupan esas cosas. Porque cuando buscas el reino de Yahweh y su justicia, todo viene por añadido si es que realmente lo necesitas. Si llega el momento en que Yahweh ve que realmente tú necesitas la camioneta, te la va a regalar prácticamente, porque tú la necesitas y conoce tu corazón, conoce tu sentir, conoce tu inclinación, sabe que estás luchando para grabar su imagen en tu vida y te va a entregar todas las herramientas que tú necesitas. Ejemplos de eso yo lo he visto. ¿Lo has visto tú en tu vida, hermano? Yo lo he visto. No, y acá, por ejemplo, pues obviamente uno ahora, bueno, muchas personas a veces cuando uno no sabe que tienen serpiente, una amiga me contaba, me decía, una señora, yo no sabía que tenía de mascota una serpiente, una boa de esas grandotas, y se me ha pasado para mi propiedad, como la señora tiene pues no sé, creo que es como un hotel o algo, y un cliente fue que me dijo, ay, hay una culebra por allá en el techo, en mi habitación, entonces ella fue a mirar y ella dijo, ¿cómo así? Entonces fue que se dio cuenta como que la culebra era pues como de la vecina de ella, que era pues obviamente ella también tiene un negocio, entonces la señora dijo, ay, y ella inmediatamente mandó a matar pues la serpiente. Entonces la señora le dijo, vecina, ¿usted por qué mató a mi mascota? Porque acá en varios, en los supermercados, pues obviamente uno no sabe, sino que muchas veces aquí en Chigro se veía que se salían ese tipo de culebra y uno decía, esas personas, ¿por qué tienen esas culebras ahí escondidas? Entonces la excusa de ellos es que no, que para los ratones, que no sé qué, que para que se coman los cositos. Pero vaya a saber uno, more, si hacen este tipo de cosas y son supermercados que les va muy bien y llevan mucho tiempo y se han mantenido. Entonces, la verdad no sabía eso tan feo, tan horrible que hacen. Pero sí he visto que la serpiente está muy de moda. Yo veo que todas las personas que de pronto no han tenido fama, no han tenido éxito en sus carreras musicales o lo que hayan estudiado, siempre se tatúan o se hacen una serpiente, ya sea en la mano, en la espalda. Entonces yo me imagino que entregan su vida también a Satanás para obtener ese éxito y esa fama, porque está muy de moda esa serpiente, o sea, no es raro ver una persona con la serpiente tatuada, ya sea en el brazo, en la espalda, cualquier parte del cuerpo. Cuando nosotros vemos los tatuajes que tienen los astronautas de la NASA, todos tienen la pirámide de un ojo o el ojo de Horus y el ojo también pintado, y tienen también serpiente. Ese tres tipos de cosas tienen los astronautas, los que son de la NASA, porque son masones. La NASA pertenece a la masonería. Está relacionado con la cábala. Los dueños de la NASA reciben una cantidad impresionante de millones de dólares diarios de todos los países para su investigación, y esa investigación es puesta después para todos los países, pero hay que justificar. Por eso te dicen, vamos a lanzar un cohete espacial, se estrelló. Hoy día cuando uno ve lo que hacen, hay tecnología y hay ciencia, ya hay chicos que se han puesto con sus botes a grabar con cámaras, las Nikon 1000, y empiezan a grabar como todos los cohetes que despegan de Cabo Cañaveral, ya sea de la empresa de Helios Mac o de la NASA, lanzan el cohete y comienza a curvarse y cae en el Triángulo de las Bermudas.
Ya hay videos directos del lanzamiento, grabado en vivo del lanzamiento. Los muchachos siguen grabando, los otros que están en el otro lado en el bote grabando siguen la toma sin cortar y ven como el cohete cae, luego llegan los barcos militares. Pero siempre lo que está viendo la persona por televisión es que va subiendo y cuando va a caer, cortan la imagen y ya te pone la imagen de video, ya hecho por el computador, y saliendo del espacio y todo lo demás. Y ahí terminamos creyendo la famosa mentira. En los sabios protocolos de Sion, que son hechos por un grupo de judíos que quieren dominar el mundo, dicen: les haremos ver una señal, una imagen de tal forma que todo el mundo la va a creer verdadera, y los que se den cuenta que es mentira los vamos a tildar de locos y los vamos a encerrar, los vamos a atormentar. Eso es lo que dicen. Y muchos locos denunciamos estas cosas. Nosotros denunciamos: no se pongan las vacunas, son malas, y nos tildaban de locos, de sensacionistas, de alarmistas. Nos decían que éramos conspiranoicos, y hoy día podemos ver que en la OMS ya empezaron los juicios contra la Pfizer, se retiraron las mascarillas y empezó a desmoronarse todo, y la gente dice: entonces, ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué no hicieron poner las 5 dosis? ¿Por qué fueron así? Y la gente ahora ya está arrepentida. ¿Cómo me saco todas las vacunas que me puse? No, ya es tarde, ya el veneno está hecho. Y es una sustancia negra, la famosa sustancia negra, esa que te muestran en las películas, esa sustancia ya se creó. Tú viste una promoción de una película que se llama Spider-Man, se apodera de él una entidad, un simbionte, que es como una sustancia negra, que lo hace que el Spider-Man se ponga negro. Ese tipo de sustancia ya se creó y fue con ayuda de estas entidades de Satanás y sus laboratorios. Es la forma que tienen las naves, los platillos voladores, los ovnis, son hechos de ese material. Es una sustancia en la cual ellos se pueden poner dentro, estas entidades, y pueden formar distintas formas. Es moldeable, es como una plastilina. Es como que tomaras gel, líquido gel, de ese que uno se echa para las manitos, o champú o bálsamo. Es el tipo de sustancia, pero dura como el acero y es moldeable, puede tomar cualquier forma. Y toma la forma de estas naves y se mueve. Esa es la famosa sustancia negra ahora que se puso dentro de las vacunas. Y las personas no hayan cómo sacarlo y ya no te lo sacas. O sea, dentro de las personas vive una entidad demoníaca. ¿Manipulada por quién? Por la mente maestra, Satanás. Ya se dejaron de lo que eran las abducciones y las diferentes clonaciones y las tomas de muestras genéticas que existían. Comenzaron a desaparecer esas madres que tenían sus bebés dentro de los vientres, que habían ido al ginecólogo con el marido, tenían las ecografías, y de la noche a la mañana la señora no siente al bebé dentro del vientre, van al doctor, le hacen ecografía: señora, usted no tiene nada. ¿Cómo no tengo nada? Y el bebé: no, usted nunca ha estado embarazada, esto es psicológico. No, y empiezan a mostrar las ecografías. Caray, si es tío, usted tenía 6 meses, 7 meses, ¿y el bebé dónde está? No tiene ningún sangramiento, no hay cirugía, el bebé no está. Pero sí está la evidencia empírica, escrito por médico, foto, video, todo, que sí tuvo 7 meses de embarazo. Ella, diferentes fotos con las amigas, con su barriga mostrando, el papá besando la barriguita. Evidencias, pero hermano, que son irrefutables. Pero el bebé no está. Ese tipo de madres son las famosas madres que han sido abducidas y sus bebés han sido quitados. Son usadas como vientres de alquiler por estas entidades, que no pueden crear hijos como el papá y la mamá, como un hombre y una mujer, sino que sí, a través de laboratorios pueden inseminar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se meten en la casa? Por el espejo que está en la pieza. Atraviesan este postal y entran, y a través de estas entidades, los sucubos y los incubos, y le hacen tener a la mujer, al hombre, un deseo sexual, en este caso a la mujer. Se les presenta un sueño erótico, y a través de este sueño ella soñó nomás y lo sintió tan vívido, pero en realidad estaba siendo introducida a todo un proceso químico que tiene que ser realizado, y se realiza la inseminación y nace el bebé. Y ella se porta bien, ella no engaña a su marido. El otro día después no descubre que ha tenido un sueño, solamente fue un sueño, qué locura, perdóname eterno. Y su marido está ahí y ella se porta bien con su esposo, los dos nunca se engañan, y después descubre que está embarazada, el marido acepta esto y el resultado es ese: desaparece el bebé. Hermano, de esas hay varias y varias. Ya se unieron las mamás, se empezaron a compartir sus historias. Ya diferentes personas que son ligadas a la ufología se han empezado a reunir, a analizar los temas, y se ha entregado esta información al Organismo Mundial de la Salud, y no se hacen los desconocidos, no quieren aceptar, están locos, no vengan con estas fábulas, ya quieren ser oídos, ya quieren ser escuchados, vienen con las mentiras, y la gente no sabe dónde ir. Por eso se empezaron a crear foros y lugares de charla, de conversación, y ahí tú te empiezas a dar cuenta a través de la experiencia de ellos cómo las piezas del rompecabezas del conflicto entre Satanás
entre Yahweh, lo que sucedió en los cielos, cómo trabaja, todo calza con todo el conocimiento que tú puedes tener de las escrituras. O sea, lo escuchas desde otra fuente, que no tiene nada que ver con la escritura, nada que ver con la Biblia, nada que ver con fiestas, con fe, no. Tú escuchas lo mismo, pero de una perspectiva de otro lado. Como El conflicto de los siglos, que les hablo siempre, es un libro inspirado por el Eterno, Elena Harmon de White, y también el libro Durantia, que te cuenta la otra parte. Es exactamente así la vida. Y este tipo de cosas, hermano, nos dan a entender de que nuestra lucha no es contra sangre, contra carne, sino contra potestad de las tinieblas. Y la pregunta entonces viene, ¿cómo el Eterno permite que esto suceda? ¿Por qué no interfiere con sus ángeles para detener cuando se va a hacer esa hibridación? ¿Y el ángel no acampa acaso alrededor de los que le temen y lo defienden? Porque el tema es que esto sucediera solamente con personas que no conocen a Jesús, que no conocen a Krishna, a Buda, o que no conocen a Mashiach, se entiende. Pero con personas que sí conocen a Mashiach, que sí conocen los nombres, comienza a ser extraño, hermano. Un tema de análisis. Yo metido ahí en esos foros invitados exponiendo algunos de estos temas, yo no los publico en el canal porque no tienen que ver con la línea del canal. Y si yo llego a publicar uno de estos temas en el canal, dicen, no, el Moré se volvió loco, la mucha letra mata, no, eso pasa cuando se ponen a estudiar la escritura, a ver, miren las cosas que está hablando, no, hermano, pero ahí dando la opinión, uno se da cuenta de que todo hay un plan de Satanás detrás de esto. O sea, trabaja tras bambalinas, él sigue haciendo, tiene laboratorios, él ya tiene lugares de genética avanzada, tiene lugares de construcción de armamento, de construcción de naves, tiene todo preparado porque sabe lo que le viene. Entonces, lo que él quiere hacer, el plan maestro, o sea, Moreno, resúmame, el plan maestro de él es tratar de usar toda esta tecnología para que haya una destrucción masiva de humanos. Él quiere reducir la población lo máximo posible, o sea, yo me muero y todos se mueren conmigo. No queda ni uno vivo. Si la pelea es por ellos, porque las almas que están ahí, sobre los seres humanos, pueden entregar su vida al Eterno y yo me voy a perder igual, estoy perdido, me voy con todos ellos. Te arruino todo tu panorama. Ese es el plan de Satanás. O sea, me muero, se mueren conmigo. Yo sé que me muero, pero me muero conmigo. Cierro las puertas del carro y me estrello contra toda la velocidad. No, déjame salir, yo no quiero morir. Se cierran y todos se mueren conmigo. Así está pasando con él. Así lo hizo con los ángeles del cielo. Los engañó y ahora hace lo mismo con los humanos. Se les hace presentar que él es bueno, que te va a traer fama, que te va a traer fortuna. Te enseña a través de los libros y la enseñanza de Salomón que si tomas la serpiente y haces los conjuros necesarios te vas a llenar de dinero. Y es verdad, sí, te vas a llenar de dinero, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que tú como persona, que somos el alma, nos perdamos completamente. Y nosotros somos responsables ante nuestros hijos y nuestra familia. O sea, viene la cadena hacia atrás de maldición y maldición y maldición. Y todo lo que tengamos hacia adelante, si es que llegamos a tener un hijo, porque lo más seguro es que Satanás te va a presentar el mejor hombre y te va a presentar la mejor mujer para que si engañes a tu esposo o a tu esposa, ese hombre de los sueños, el famoso Ricky Martin de Latinoamérica para las mujeres y para los hombres no tengo idea cuál será, para que tú engañes y rompas el vínculo y ya empieza a ocurrir la degradación completa. Satanás tiene planes y tiene trabajos para hacer de distintas formas sutiles. Trabaja a corto, mediano y largo plazo. El objetivo no son los que están en las iglesias, el objetivo son los que siguen a Mashiach, los que quieren grabar la imagen de Yahweh y reflejar su carácter. Esos son el objetivo. Con lo que sea, los mato. Porque yo me muero, los mato a todos. Por eso el Eterno nos dio la profecía del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahora sí, hermanos, ya no los aburro más. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les dé shalom. Aburro. Estamos, mejor dicho, súper concentrados. Estamos como los niños que le están contando cuentos que... Bueno, Yo creo que ya nosotros estamos muy creciditos para seguir tomando leche. Sí, Vamos qué a triste eso. Sí. Maravilloso, Morre, Sí. todo lo que nos comparte, todo su conocimiento, todo lo que usted ha investigado, sus sabios consejos. Que el Eterno les bendiga y el Eterno les dé shalom. Y gracias por compartir con este lindo chaval con nosotros en la mañana. Y ya nos estaremos viendo. Amén. Shabbat shalom. Shalom a todos. Shabbat shalom. no.